Porque tenemos tres ponentes de primer orden que nos va a presentar Alicia. Alicia es la gerente de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros y tengo dos amigas, una a cada lado, a Marta y a Eva. Entonces las dejo a ellas, os presenta con todos sus super currículums, quedaros con todo y luego al final podéis hacer preguntas de todo lo que nos van a contar. Adelante, Alicia. Muy bien, Marisa. Muchas gracias a Marisa por esta invitación, a la Autónoma por recibirnos y a vosotros, queridos alumnos, por asistir a esta clase de hoy que venimos con muchísimas ganas de contaros pues, qué es lo que hacemos. Ya el otro día, ¿verdad?, os hacía una muy breve introducción de qué significa para la Asociación Española de Gerencia de los Seguros esta profesión y para que tuvierais más datos y poder pues, vivir experiencias, mi compromiso pues, había que cumplir con vosotros. Yo os he traído a dos grandes. Son compañeras, amigas que se llevan toda su trayectoria profesional dedicada al mundo de la gestión del riesgo. A mi derecha tengo a Esperanza Pereira, ella es la responsable jefe de seguros en AENA. Os ampliará un poquito más porque entre las preguntas que le vamos a hacer os va a contar cómo ha sido su travesía profesional. Y a mi izquierda tengo a Marta Vega, otra gran amiga, ella es responsable de riesgos y seguros en Exolum, la antigua CLH, que también nos contará dentro de unos minutos pues, bueno, cómo ha sido su trayectoria desde que dejó la universidad. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos traeros esta experiencia de nuestras profesiones para que luego, después de escucharlas, nos hagáis preguntas. Todas las cuestiones que os puedan surgir, aunque penséis, qué vergüenza, ¿cómo voy a preguntar esto? Preguntarlo. Venimos aquí para que de alguna manera podamos presentaros nuestro mundo, un mundo que consideramos que es solvente, que es tremendamente cultural, que está muy cohesionado el colectivo que nosotros representamos y que sobre todo es muy importante para las empresas. Así que dicho esto, permitidme que empiece, pues, por ejemplo, por la derecha, ¿vale? Luego seguimos con Marta, son las mismas preguntas, como son empresas diferentes la que representa cada una, vais a contarles también qué es AENA, qué es Exolum, ¿vale? Para que sepan, pues, bueno, que tengan mucha información por vuestra parte. La primera pregunta no puede ser otra más que podrías compartir con nosotros de una manera muy sencilla cómo fue tu vida después de dejar la universidad, qué es lo que hiciste, cómo te enganchaste al mundo de la universidad. Bueno, pues encantada de estar con todos vosotros. Pues yo sinceramente me fui al lado oscuro, yo no hice empresa ni económicas, hice derecho, me gustaba estudiar y bueno, cuando haces una carrera pues normalmente pues no sabes muy bien dónde vas a acabar, ¿no? Porque aprendes muchas cosas y al final pues tienes que ir evolucionando. Entonces lo que sí que hice desde el principio cuando empecé la carrera es a través de programas de estudiantes que había en la Complutense, miraba dónde podía irme en verano a hacer prácticas de trabajo. Entonces el primer año de carrera a través de la Complutense conseguí ir a una empresa en París que se llama Continente, que no la conoceréis, pero es el antiguo Carrefour, ahora se llama Carrefour, y me fui al Continente a trabajar allí en París. ¿Para qué? Pues por un lado, para coger un poquito de experiencia, iniciarme en el mundo laboral y sobre todo por el idioma. Al año siguiente volví a través de la universidad también, había un convenio con despachos de abogados. Me fui a un despacho de abogados también a París. Ahí estuve en un departamento, en el departamento hispánico, dentro del despacho de abogados. Y estuve 4 meses, o sea, todos los meses de verano, hasta finales de septiembre. Al año siguiente de la carrera dije, bueno, pues ya he estado en París, ya sé un poquito de francés, pues voy a ir a ver si consigo algo en el mundo anglosajón. Entonces, a través también de la universidad, conseguí trabajo en una aseguradora que se llama Hiscox, que estaba dentro del mercado financiero en Londres, y fue ahí donde empecé a conocer el mundo de la gerencia de riesgos. Me gustó tanto que al año siguiente volví a repetir esas prácticas de trabajo. En las primeras, he de deciros, en las primeras de Continente, que era Carrefour, no me pagaban, ¿eh? O sea, fue un poco duro, porque tenía que vivir en una residencia, etc, etc. Luego ya en las de Londres sí que me pagaban a la semana, pero claro, que te pagaran a la semana, a mí el lunes ya no me quedaba dinero. O sea, yo en el fin de semana me lo gastaba todo. Entonces también es un poco duro. Yo cuando me invitaban a comer decía que no, que había quedado, pero era mentira, yo
me iba con un sándwich a una plaza y me lo comía sola, porque claro, yo no me podía gastar dinero en... Pero en fin, os cuento esto porque da igual, o sea, tú te tiras a la piscina y te vas, y si quieres aprender algo, lo consigues. ¿Qué pasó en esta aseguradora? Pues que me pareció un mundo totalmente desconocido, increíble. Se aseguraban, yo hacía unas prácticas, entonces estaba en el departamento de obras de arte y joyas. Se aseguraban, pues eso, joyas y obras de arte a gente muy famosa. Entonces venían los clientes y a lo mejor, pues yo qué sé, la cosa más curiosa que he asegurado ha sido una perla gigante. Entonces venían con la perla y la tenías que analizar y las aseguradoras decían, bueno, pues yo de este riesgo voy a coger un trocito, y te firmaban y decían, pues yo voy a coger un 5% para asegurar el 100% de esa perla. Yo qué sé, no sé si os acordáis de un jugador de fútbol que se llamaba McManaman, que estaba en el Madrid, pues ese tenía una colección de instrumentos musicales tremenda y lo aseguraban todo. Entonces, claro, fue una cosa que yo era joven, me pareció muy curiosa, y entonces cuando volví a España decidí que me iba a encaminar al mundo del seguro. En el último año de carrera ya se compaginaba estudios con unas prácticas en Repsol, que es bueno, ¿sabéis cómo que es Repsol? En el departamento de seguros de Repsol. Y ya una vez que terminé esas prácticas en Repsol, ya terminé por fin los estudios y ya me fui al mercado laboral. Conocí mi empresa, que se llama AENA, que es Aeropuertos Españoles, que es una empresa pública, bueno, ya luego os contaré. Entonces haces un pequeño examen, si tienes, bueno, lo pasas, entras, y ahí estuve pues desde hace 21 años, llevo en este trabajo. Qué interesante. Oye, una pregunta, en aquellos años cuando estuviste en Continente, ¿tú seguías estudiando? Claro, eran todo prácticas, empecé en primero de carrera, eran todo prácticas en verano. O sea, yo no tuve verano en los años de carrera. Fijaros, 4 años sin verano, en una edad... Sí, en una edad que hombre, verano era duro, porque yo llegaba luego a casa y claro, todos mis amigos salían. Claro. Y yo no, yo estaba eso que sí, porque además Continente era la central de compra de etiquetas y perchas. O sea, yo estaba en el departamento. Era más interesante. A ver, yo metía datos en un cuadro Excel, No os vayáis a imaginar que yo era becaria y yo metía datos en un cuadro Excel. Pero en mi departamento era comprar etiquetas de los productos de textil de Carrefour y perchas, y las arandelas que hay en las perchas que, sí, que se ve la talla, sí, y tal. Claro. Bueno, pero claro, para todos los Carrefours del mundo, entonces eran con proveedores tailandeses, indonesios y tal, y a eso me dedicaba. Entonces luego, pues eso. Y cada experiencia, claro, que dices, bueno, ¿de qué me vale esto de las perchas, no? Mamá, no aprendo nada con esto. Sí que se Hombre, aprende. pues sí que se aprende. Está fuera. Sí. Para empezar, tienes que manejar herramientas ofimáticas que había en la empresa, tienes que conocer cómo es una estructura de una empresa, tienes un horario, te llevan a reuniones y tú estás callado pero aprendes. Claro, son esas las experiencias, ¿verdad? Que al final partís ahora, no tenéis experiencia, tenéis muchas horas dedicadas al estudio, pero... Eso es lo que yo me di cuenta. Mi carrera no es a lo mejor como la vuestra. Yo me di cuenta que en Derecho pues era solo aprender para aprobar, ¿no? Entonces yo estudiaba de memoria, pasaba el examen y me iba. Claro. Y ya me di cuenta que estaba como un poco perdida, no sabía. Y luego, aparte que me inquietaba mucho el tema de los idiomas. Entonces, luego hablé con la Complutense tiene un programa, lo tenía como muy internacional, un poquito... No lo tenía muy desarrollado, pero yo también me forcé para ir preguntando. Claro. Entonces ya hice algunos convenios con por ejemplo, con la aseguradora, no tenía convenio la Complutense y a través mío ya lo consiguió. Entonces, fueron varios años más ahí. Yo creo que aquí también, yo como conclusión dentro de esta pregunta es pues eso, la valentía, ¿no? El ser valientes y descubriendo. Tú también fuiste alumna de la Complu.
también Sí. hiciste la carrera de Derecho El lado y también oscuro. estoy convencida que, aunque pues ahora habéis acabado las dos en un ámbito muy similar, tu camino fue diferente, fue otro. Me encantaría que lo compartieras con nuestros compis de hoy. Buenos días a todos, estoy encantada de estar aquí. Me recuerda a mis años de universidad, la verdad, a los que me gustaría volver. Así que feliz. Pues sí, mi experiencia es diferente a la de Espe. Yo terminé la carrera de Derecho y quería ser abogada. Lo que yo quería, yo veía las películas americanas, lo que yo quería era ponerme una toga, defender al asesino, y eso era lo que yo me imaginaba, ¿no? en mi cabeza de estudiante. Y entonces, pues cuando terminé la carrera, me dije, pues voy a hacer un máster en práctica jurídica porque yo quiero ser abogada. Me contrataron de pasante, de becaria, en un despacho de abogados, con tan mala suerte que era un despacho penalista, y nada más entrar allí, la becaria pues me dan, os podéis imaginar, una cantidad de carpetas así que me tengo que estudiar, y entonces veo que el tema es defender a una empresa que no le ha dado a un trabajador las medidas de seguridad necesarias para que no sufriera un siniestro. Con lo cual este señor estaba trabajando en una máquina fresadora y se lo comió la máquina fresadora. ¿Qué ocurrió? Que a lo mejor yo soy una persona un poco sensible y la primera experiencia laboral fue horrible. Yo me iba a mi casa con pesadillas y decía, por favor, yo no quiero hacer esto. Posiblemente si llego a un despacho de abogados y hago algo mucho más interesante, pues a lo mejor sería abogado en el momento presente, pero no. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues nada, como hablamos siempre en charlas, en congresos y tal, lo normal es entrar en esta profesión por accidente. Por eso estamos hoy aquí, para que vosotros queremos jóvenes talentos y que si entráis sea por vocación, ¿no? Entonces, pues entré por accidente porque fui a acompañar a un amigo mío a una empresa de trabajo temporal, que era Randstad, con mi currículum porque a él le iban a contratar. Y entonces me dicen, hay un trabajo en una correduría de seguros en Las Torres. ¿Qué yo? ¿Qué es una correduría de seguros? Lo primero, ¿y qué queréis de mí? ¿Qué pasó? Que dije que sí, porque a mí siempre me gusta probar cosas nuevas, y fui a hacer una entrevista. Claro, os podéis imaginar lo que es de repente, a mis 23, 24 años, entrar en Las Torres Quío, subir a un despacho en la planta 24, todo, bueno, también de película americana, vamos. Y me gustó y me contrataron de tramitadora de siniestros. Estuve 5 años en Más Madrid, que es la correduría más importante del mundo, así que me fui a vivir a Milán y estuve trabajando de broker de seguros en Milán. Pero claro, como no puedo estar quieta, pues de repente empecé a pensar, madre mía, estoy haciendo lo mismo que en Madrid, me he cambiado de país, he vendido mi coche, y estoy haciendo lo mismo, voy a ver qué otra cosa puedo hacer. Y me llamaron eché el currículum en la Cámara de Comercio Española en Milán, y me llamaron para trabajar en un despacho de abogados, que era algo pues mucho más amable. Precisamente como yo tenía experiencia en seguros, era para ser el abogado en Milán de la compañía aseguradora Crédito y Caución. Yo, como tenía que estudiar 3 años y hacer un examen para poder ejercer, no ejercer, sino ir a juicio, pues decidí pues, hacer un trabajo más extrajudicial, pero llevaba todos los impagados de Crédito y Caución en Milán. Y todo muy bien, me casé, tuve a mi hija, tal, decidí venir a Madrid y bueno, estuve trabajando también en un despacho aquí, pero otra vez, pues nada, el mundillo del seguro que me llamaba. Alicia, fíjate que todo el mundo lo ve como algo muy serio. Me contrataron en Exolum. Luego os contaré, ya he dicho, es la antigua CRH, que es correcto, pero es la antigua CAMSA. No sé si vosotros sois demasiado jóvenes, pero antes las gasolineras pues eran de CAMSA, os contaré después. Pero bueno, estoy muy contenta con lo que hago y espero... Sí, pues somos totalmente de Es que carreras totalmente nada que ver. no tiene nada que ver. Misma carrera, misma universidad, vidas totalmente diferentes. Una compañía está en AENA, otra está en Exolum, pero fijaros, es verdad que hacemos muchas veces esta pregunta. ¿Y tú cómo has llegado hasta aquí? Pues es cierto que la gran mayoría, ¿verdad?, de los compañeros que están en esta profesión muchas veces decimos que es por un accidente. Sí, porque es muy desconocido, es un tema muy desconocido. Efectivamente. O sea, no, con vuestra edad no se suele tener, ¿verdad?, esa necesidad, me encantaría trabajar en el mundo del riesgo. Eso es lo que nosotros, pues bueno, con la asignatura que tenéis aquí en la carrera, es lo que pretendemos y queremos. La siguiente pregunta, yo fija, ya me voy a ir a vuestro día a día. ¿Cómo destacarías pues, un día cualquiera de trabajo? Incluso, pues bueno, ¿cómo describirías ese típico? Así, ¿no? brevemente, Sí. para no aburriros mucho, mi empresa es una empresa pública del Estado español
tiene 51% es del Estado y el 49% es de capital privado. Gestionamos aeropuertos, o sea, somos operadores aeroportuarios, somos el primer operador del mundo por número de pasajeros, con más de 270 millones de pasajeros al año. Gestionamos 48 aeropuertos en España, 16 en Brasil, que supone el 20% del tráfico aéreo de Brasil, lo lleva AENA, que es empresa española, y uno en Inglaterra. Entonces, bueno, pues viendo esas dimensiones de compañía, el departamento de seguros dentro de la organización depende de la dirección financiera. Reportamos al director financiero, que a su vez reporta al CEO de la compañía y a su vez al Ministerio de Transportes. Somos un departamento pequeño, somos 4 personas y 2 personas en prácticas. Las personas en prácticas, tenemos 2 becarios que son convenios con universidades. Antes de venir aquí he mirado y hay convenio con la Autónoma para hacer prácticas en AENA. Son prácticas remuneradas, creo que son 600 euros pagan al mes por las prácticas. No sé si depende del doble grado o grado, pero bueno, hasta esa cantidad. Y bueno, el departamento, ¿qué hacemos al día a día? Bueno, pues tenemos tres cosas que hacemos. Por un lado, contratamos los seguros que AENA necesita. Por otro lado, gestionamos todas aquellas empresas que realizan algún tipo de actividad en los aeropuertos, porque los aeropuertos son como ciudades en pequeñito. Gestionamos todos esos riesgos para que esas empresas tengan a su vez sus propios seguros, por si pasa algo, estén debidamente asegurados. Y por otro lado, gestionamos las reclamaciones que se producen en todos los aeropuertos esos que os he dicho, tanto los 16 de Brasil, como el de Inglaterra, como los 48 de España. Y ese es nuestro día a día. Como nosotros somos empresa pública, tenemos una particularidad. Nos debemos a la Ley 9 del 2017, de la que es la Ley de Contrato de Seguros. ¿Eso qué quiere decir? Que todo se licita, o sea, de seguros, de contrato del sector público. Entonces, nosotros para contratar seguros tenemos que licitarlo. Entonces, cada año tenemos que preparar una publicación pública, un pliego de bases, las compañías aseguradoras licitan y se lo adjudicamos. Y así se contratan los seguros en AENA, básicamente. Muy bien, muy interesante. Y Marta, un día cualquiera, el grueso de tu trabajo, ¿qué quieres destacar? Antes de empezar a contaros un día cualquiera, os voy a contar un poquito a qué nos dedicamos en Exolum, porque para entrar un poco en materia. Exolum es una empresa que se dedica al transporte y almacenamiento de graneles líquidos. Antes nos dedicábamos solamente a los hidrocarburos y ahora nos estamos diversificando. Entonces, trabajamos también en los aeropuertos. De hecho, la empresa AENA es cliente de Exolum en esta materia, porque nos dedicamos al Intuplane, que es al suministro de hidrocarburos a los aviones. En nuestro caso estamos en 28 aeropuertos españoles. Y con relación a tu pregunta, mi día a día es muy divertido, Alicia, porque hago cosas muy diferentes. O sea, no llego de repente y dices, uy, no soy oficinista y tengo que hacer lo mismo, no. Es siempre diferente y es bastante divertido para mi gusto. ¿Qué ha ocurrido? Que nos hemos internacionalizado. Entonces, lo que era una empresa nacional ahora es una empresa que se encuentra en muchos países. Yo me dedico sobre todo a nuevos proyectos. A mí me llaman de repente y me dicen, hay una oportunidad para hacer para llevar la planta de almacenamiento y el suministro en aviones, yo qué sé, en Brasil, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues tengo que, si es por ejemplo una licitación, como decía ella, tengo que preparar toda la documentación para que esa autoridad aeroportuaria vea que los seguros de Exolum son muy potentes y en caso de conseguir esa licitación vamos a poder asegurar todo lo que hay allí, que no va a haber ningún riesgo posterior y que está asegurado. Entonces yo me dedico sobre todo a los proyectos nacionales e internacionales. Ahora estoy ya un poco volviéndome loca también con el hidrógeno, porque como sabéis, bueno, y esta diversificación, pues hay productos que contaminan y el hidrógeno parece que no. Y nos estamos ocupando pues de ver, tenemos una estrategia empresarial para utilizar otro tipo de productos, por ejemplo, pues exactamente el hidrógeno para los autobuses, para algún tipo de vehículos, construir hidroductos, construir hidrogeneras.
Entonces, bueno, pues digo que es interesante porque es un trabajo que todos los días te hace aprender. Todos los días tienes que conocer la legislación de países muy diferentes al nuestro, la forma de trabajar también de esos países, los nuevos productos. Y aparte de los nuevos proyectos, pues también trámites siniestros. Si hay un siniestro grande, pues también estoy ahí metida para ver cómo lo sacamos adelante, minimizar el riesgo y sobre todo que la compañía aseguradora al final pues nos pague la indemnización que nos corresponde. Tengo que estudiar muchos contratos también, redacto las cláusulas de seguros de los contratos y un montón de cosas, Alicia. Es que de verdad, como cada día es diferente. Sí, coincido contigo. Una de las características que tiene este trabajo es que es totalmente... Cada día te ocurre una cosa nueva. No es nada monótono. Nada. Nada. Y muy fiel a las fases de la gerencia de riesgo, ¿no? de identificación, dónde está mi empresa, qué nuevas actividades va a desarrollar. Claro, todo parte de eso. La relación, ¿no? Estoy en Brasil, pues tengo una persona en Brasil, estamos pendiente de él. Claro, ¿no? Todo parte de esa identificación previa, ese análisis de los riesgos, luego ya determinas, ¿no? Claro. Si transferirlo eso a un mercado privado, a un mercado asegurador o retenerlo en propio, tú ya tienes que ver esa... ¿Qué son las fases que habéis visto en el programa con Marisa? Identificación, evaluación, control y transferencia. Pues justo es esto el día a día que os están contando. Cómo se identifica el riesgo, cómo internamente se gestiona el riesgo con otras áreas para recabar mucha información y esa información es lo que te permite tomar decisiones para poder reducir y minimizar su impacto en caso de que dé ocurrencia. Claro, al final estos riesgos, ¿no? Tan enormes que tanto la parte de aeropuertos, la parte de logística, suministro, no sé qué, comparte una experiencia que te hayas enfrentado, que puedas compartir con los alumnos que nos están escuchando, que en tu carrera para ti pues digas, ostras, un riesgo asociado importante y cuánto he aprendido. Bueno, esto. como podéis imaginaros lo que os decía antes, un aeropuerto es una ciudad en pequeñito, entonces pues participa ahí desde pasajeros, líneas aéreas, empresas, yo qué sé, restaurantes, todos habéis ido a un aeropuerto y habéis visto lo que es. Nosotros en AENA tenemos mucha frecuencia en siniestros, tenemos muchísimos siniestros de responsabilidad civil, sobre todo, que eso quiere decir daños a terceros, y esos terceros nos reclaman por esos daños que han sufrido. Tenemos mucha frecuencia, pero no tenemos un impacto, ¿no? O sea, son siniestros, muchos, pero pequeños. No tenemos mucho impacto en los aeropuertos, no tenemos, porque claro, tener en cuenta que un impacto grande en un aeropuerto puede ser la caída de un avión, y ya sería un siniestro grande. Nosotros, esa frecuencia, tenemos una persona dedicada a gestionar eso a diario. Nos entran a lo mejor unos 40 siniestros al día, para que os hagáis una idea. Hay de todo, hay algunos que son hasta divertidos, Anecdóticos. son muy anecdóticos, pero bueno, cuando son destacables, yo por destacarte uno así ya grande, pues hace poco, el que hemos tenido hace poco ha sido el día 12 de octubre, porque además normalmente las cosas grandes pasan en fechas señaladas. El 12 de octubre tuvimos un incendio en el aeropuerto de Luton, el parking del exterior, el parking de pasajeros, o sea, cuando tú llegas y metes tu coche, se incendió. Como es un parking que la construcción allí en Inglaterra no es como aquí, que aquí se utiliza mucho el hormigón, allí era mucho hierro, pues al quemarse se derritió, se convirtió como en Juego de Tronos aquello, hizo así, ¿sí? Y 1.450 vehículos que estaban dentro se quedaron totalmente calcinados. Entonces, imagínate el pasajero cuando llegas de tus vacaciones y ves que no tienes coche. O sea, y no es que solo fueron coches, que eran 1.450. Esto fue provocado por un señor que iba con un Range Rover diésel, no era de litio, que todo el mundo pensaba al principio que podía haber sido litio porque tiene mucho riesgo, porque explotan y esas cosas que se dicen. Pues no, era un señor que entró en el parking con un diésel con un poquito de humo en el capó. Él entró porque había extintores, intentó apagarlo, no lo apagó y se fue. Aquello...
básicamente. Entonces, los coches, por lo visto, no se incendian porque llegue una llama y se incendie, sino que se incendian por el calor, por el propio calor que tienen, empiezan a arder. Entonces había muchos que, bueno, este señor lo metió en la planta VIP, entonces había mucho Maserati, Tesla de litio, empezaron a explotar y eso fue como en cadena. Sí, fue como en cadena, total. Al final, pues, 1.400 coches calcinados. Bueno, pues eso es un reto, porque ya pues, tienes que... Todo esto que has aprendido y que tienes contratado a través de los seguros y tal, pues tienes que empezar a iniciar la marcha. Pero bueno, en AENA hemos tenido siniestros gordos, hemos tenido muy pocos porque está todo como muy controlado, pero hemos tenido también bombas de ETA. Hemos tenido, yo qué sé, Filomena incluso, toda la nevada, que no podían despegar los aviones. Sí, y luego ya de frecuencia, pues caídas. Sobre todo el mayor riesgo que hay en un aeropuerto son sobre todo caídas por líquido. La gente se resbala y se cae. Bueno, básicamente. Eso que llama AENA y reclama. Sí. A ver, con el siniestro es donde más se aprende. Sí que es cierto, muchas veces decimos que con el siniestro el gerente de riesgos o sale por la puerta grande o no. Entonces, el tenerlo todo, como bien dice Esperanza, Sí, tienes que tenerlo muy atado, las muy políticas muy bien contratadas y en el momento del siniestro, pues nada, simplemente gestionarlo. Gestionar y ya está. Poner a todo el mundo en órbita. Exacto. Muy bien. Y Marta, ¿alguna experiencia así destacable que quieras compartir con nuestros alumnos? Pues sí, alguna que otra tengo. La verdad es que en Exolum, yo llevo 13 años en Exolum y siniestros grandes, relevantes no hemos tenido. Sí que hemos dado a lo mejor algún golpecillo a algún avión a suministrar, pero ha sido poca cosa. Me refiero a que no ha habido un problema que os podéis imaginar lo que puede ocurrir, ¿no? Es verdad que el riesgo que tenemos es bastante grande porque tenemos instalaciones de almacenamiento con un montón de tanques con hidrocarburos y si ahí ocurriera algo, pues hombre, no me quiero ni imaginar. Y os cuento uno que ha ocurrido recientemente, no sé si recordaréis los temporales de hace un par de meses. Nosotros tenemos una terminal de carga en el puerto de Palma, y entonces había un crucero amarrado lleno de clientes. Y tenemos un buque que estaba estaba suministrándose de nuestra terminal. Ese crucero no estaba bien amarrado, de repente, como consecuencia del viento, se suelta el amarre, lo podéis ver en YouTube. Se ve como ese crucero enorme, nuestro buque, que creemos que es gigante, al lado del crucero era pequeñísimo, pues colisionó contra el buque colisionó contra la instalación y bueno, se nos hundió la instalación absolutamente por debajo del agua, el buque no se pudo utilizar y esto pues bueno, lleva un montón de consecuencias porque la isla se iba a desabastecer de hidrocarburos. Si nosotros que nos encontramos ahí, tenemos ahí la instalación, no abastecemos, estamos en una isla, no es lo mismo que en España, que puedes conseguir el producto de una instalación diferente y transportarlo, aunque sea por camión. Así que ese es un siniestro en el que estamos involucrados, haciendo las reclamaciones al crucero, hablando con abogados, con los peritos, viendo la magnitud de los daños materiales. Recordando ahora que estabas hablando, porque no sé si vosotros habéis visto lo de Exolum, son unos bidones gigantes de hidrocarburos que muchos no lo habéis cambiado todavía el nombre, por CLH. En el aeropuerto de Cuatro Vientos, sí. Todos los primeros domingos del mes hay una exhibición aérea de la Fundación Infante de Orleans, que son aviones antiguos que los vuelan y podéis ir, es bastante curioso, en el aeropuerto los primeros domingos del mes. Pues en una exhibición aérea cayó una aeronave y justo cayó, bueno, era un avión antiguo, y justo cayó al lado, lo pararon de un depósito de CLH. O sea, lo paró como unos postes de alta tensión, paró la aeronave y entonces lo desvió la trayectoria y cayó en un hangar de la Policía Nacional. Sí, pero al lado justo de ese hangar estaba, entonces siempre pensábamos, imaginaros si de repente una aeronave cae en un depósito de CLH, la que hubiera sido una bomba. No, totalmente. Cuatro Vientos está cerca relativamente de población.
Claro, pero Entonces, por eso la gestión de los riesgos es importante. es importante. Daros cuenta que la evolución de las empresas, la internacionalización, necesita de profesionales que se dediquen a supervisar los riesgos que tiene la empresa. La empresa quiere, pues eso, crecer, ¿verdad? El cumplir objetivos de crecimiento, de facturación, pero bueno, todo eso es posible siempre con más garantías si tienes a personas cualificadas que se dedican, como os están contando Esperanza y Marta, a la supervisión de las pólizas, a la supervisión de esas actividades, identificando, evaluando y luego, pues claro, en el momento del siniestro, a resolverlo rápido para que la continuidad del negocio, como os ha explicado Marisa en la materia, ¿verdad? se pueda llevar a cabo. Queda muy poquito tiempo, voy a fusionar las dos últimas preguntas, si os parece, en una. En estas dos últimas preguntas yo os quería preguntar que para los alumnos que estén interesados en este campo, pues cuál sería vuestro consejo principal, basado en vuestras experiencias, y luego también cómo pensáis que es el futuro de esta profesión, ¿no? ¿Qué creéis que puede venir en los próximos años, teniendo en cuenta que el riesgo es algo que evoluciona tanto, igual que evoluciona pues, la sociedad, la industria, el ser humano? Pues yo os diría que cuando decís, no, es que trabajo en seguros, no, el seguro es un campo muy amplio. Abarca desde la gerencia en sí del riesgo hasta ya la final, la transferencia. En ese camino hay muchos intervinientes. Desde que contaba Marta, los brokers de seguros, compañías aseguradoras, actuarios que trabajan en las compañías aseguradoras identificando las primas de los seguros, peritos, ingenieros especializados en esta gestión de riesgos, análisis de datos, matemáticos, de todo. Es un campo que no es, oye, que es que trabaja en seguros y es que vende seguros, ¿no? Que es lo que parece, ¿no? Que cuando dices, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, yo a los seguros. Pues parece que te vas a una casa a vender un seguro. No, no. Es un campo muy amplio. Sí que os recomendaría que si os metéis en este mundo, que investiguéis sobre él. Tiene unas salidas tremendas, con un campo muy amplio, y si finalmente decidís iros a este negocio, que sigáis formándoos. Ahora mismo no podemos dejar de lado todas las nuevas tecnologías emergentes, la inteligencia artificial. Aunque estéis trabajando, seguir formando, seguir haciendo certificaciones en gerencia de riesgos, en datos, en nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque es un seguro, o sea, es una materia que está en continua evolución. No es nada monótona, cada día pasa algo y tienes que estar muy pendiente de qué hacer de toda la actualidad que te está pasando. Entonces yo os recomiendo, yo soy una enamorada de mi materia, llevo 21 años y no he querido nunca cambiar. Os lo aconsejo, esa es mi opinión personal. Muchas gracias. Y si queréis aplicar a ENA, podéis hacer unas prácticas conmigo. Claro, efectivamente. Le daremos información a Marisa, pues como dijimos el otro día, quien esté interesado que se lo diga a Marisa y nosotros rápidamente nos ponemos en marcha para mentorizaros y ayudaros. Marta, experiencias, consejos en el futuro de esta profesión. Yo el primer consejo que les daría es que siempre hicieran algo que les gusta. Y ahora os voy a contar las bondades de nuestra profesión, que son muchas, la verdad, y como decía antes Esperanza, suena muy serio desde fuera y de serio no tiene nada, os lo puedo asegurar, no solamente en el día a día, sino cositas que ahora os cuento, pero sobre todo que lo que vayáis a hacer os guste. O sea, yo desde luego no elegiría una profesión porque tiene muchas salidas y voy a ganar dinero. Al final en la vida hay que disfrutar con lo que uno hace. Ese es mi principal consejo. El segundo, nos encantaría que probarais. Yo también en Exum tenemos muchos becarios, también como vosotros les pagan 600 euros al mes por trabajar de 9 a 2, aprenden muchísimo y cuando entran un poco reticentes, como uy, de la Facultad de Económicas me han mandado aquí, ¿qué rollo esto? Y luego ninguno se quiere ir. Es que he tenido becarios de todo tipo y todos están en compañía aseguradora o en broker o se han quedado en Exum. Entonces, bueno, tenemos un departamento muy dinámico, con gente muy maja y un trabajo pues que es muy chulo. Entonces, si a alguno os apetece, de hecho, en este momento pues creo que hay alguna vacante, solamente tenéis que aplicar a través de Marisa o de Alicia, nos mandéis el currículum y yo os aseguro que os va a gustar muchísimo. La otra cara bonita, primero, que esto también es importante, es que somos muy poquitos en el mundo de seguro, hay muchísima movilidad y no hay paro. No hay paro, porque yo he sido broker, ahora estoy de gerente de riesgos, quién sabe en el futuro, pero
hay mucha movilidad, entonces se necesita gente. Yo no conozco a nadie que no trabaje, que esté en este sector, ¿no? Entonces, todas las primero, semanas llega alguna. todas las semanas. Y bueno, y el LinkedIn es que todos los días hay, porque además también nuestra profesión, la de gerente de riesgos, es muy necesaria ahora en las empresas, está empezando incluso a ser necesaria en las pymes, con lo cual pues somos poquitos y no damos abasto, así que si os interesa y os apetece tal. Y luego aparte, bueno, es una profesión en la que se viaja bastante, conocemos nuevos países gracias al trabajo, tenemos un montón de congresos con compañías aseguradoras, nos lo pasamos bastante bien y que al final somos una pequeña familia. O sea, da la sensación cuando estamos en algún congreso, de verdad, que es que somos amigos, o sea, es que nos tratamos con un cariño, claro, al ser poquitos, pues muy bien avenidos. Y el futuro del seguro, pues como decía, hay que centrarse mucho en la ESG, en la inteligencia artificial. Para vosotros es mucho más fácil lo de la inteligencia artificial que para nosotros. Para que os hagáis una idea, yo quiero subir un estado de Instagram y me vuelvo loca. Me dice mi hija de 16 años, mamá, por favor, vosotros lo habéis mamado desde pequeños y se os va a dar muy bien, pero centraos en eso, va a ser muy importante para vuestro futuro. Con relación a lo que decía Esperanza, seguimos estudiando Esperanza. Que ya tengo un examen en enero y dices, no me da la vida, pero es verdad que como es un mundo que va tan rápido, pues tú tienes también que estar en ese momento y aprender un montón de cosas. Y tienes que seguir estudiando, pero ya estudias de otra manera. Ya no estudias ahora de, no, tengo un examen, tengo que aprobar, que ya quiero terminar para empezar a trabajar. Te lo tomas un poco de manera más relajada. Realmente quieres aprenderlo, claro, que te sirve. Vas creciendo, me decías esta mañana que hoy a las 8 de la mañana tenías portugués, ¿no? De 8 a 9 portugués. Sí, claro, como ahora gestionamos aeropuertos en Brasil, entonces estoy dando portugués brasileño, que no tiene nada que ver con el portugués de Portugal. Sí, que al final, ¿por qué os digo esto? Porque aunque tenga una trayectoria tan larga de 20 y tantos años, eso no te libra de tener que estudiar portugués. Pues portugués, si mi empresa hay como un aeropuerto en Brasil, pues me tengo que adaptar, ¿verdad?, a las necesidades que tiene mi empresa. El idioma es fundamental, muchas veces hablamos entre nosotros, ya es impensable que entre en nuestro sector, un sector de global corporate, hablamos ya de empresas internacionalizadas muy grandes, alguien que no sepa inglés. O sea, el ser bilingüe es ya una exigencia, el estar licenciado y el tener, por supuesto, fluidez en el idioma, porque gran parte de lo que escribís y leéis es en inglés. Pues todos los días, Alicia, ¿no? Las sucursales. Sí, fuera, bueno, en mi trabajo no tanto, pero sí. Claro, o sea, en España, claro, pero toda la parte internacional tiene que ser todo en inglés, claro. Es muy importante, el inglés es muy bien. fundamental. Pues oye, hemos llegado hasta aquí, son las 11, las 12 en punto, pero yo sí que me encantaría, Marisa, si tú nos dejas, ¿no? Yo creo que... Tenemos son 12:30, podemos Sí, hacer preguntas. venga. Pues entonces, preguntas de los alumnos, no quiero que os quedéis sin ganas y que no os quedéis sin dudas. Adelante. Una duda rara. Venga. No pasa, pero ponte en aeropuertos con los aviones, ponte que si se estrella o un avión desaparece, ¿preferís que es raro que los pasajeros estén muertos o que Hombre, nunca preferimos que los pasajeros fallezcan. Eso por descontado. Pero yo creo que... Bueno, pues obviamente no. En comparación, sí que es cierto que... Yo creo que sé más bien por dónde viene la pregunta. Por el coste del siniestro. Claro, del coste del siniestro, ¿no? Sí que es cierto que según qué pasajeros esté dentro de un avión u otro, pagas una indemnización u otra. ¿Vale? Porque las indemnizaciones... Va por ahí, ¿no? La pregunta. Claro, pues eso. ¿Por qué? Porque imaginaros un Boeing 747 lleno de americanos, pues cuesta más indemnizarles que un Boeing 747 lleno de españoles. Así os lo digo. Por el coste de la vida, porque luego haces unos baremos, ¿no? para indemnizar. Y efectivamente, nunca queremos que fallezcan porque entonces la indemnización es mucho mayor, pero si fallecen, pues mejor que no sean americanos. Puestos a elegir. No sé si te contesto la pregunta. Iba por ahí, ¿no? Muy bien, una pregunta muy interesante. Sí. Es verdad que cambia... Hombre, no, es que eso es muy curioso, la verdad. Muy bien.
Más preguntas, ronda de preguntas. Venga, por aquí oigo muchos ruidos y rumores. ¿No tenéis ninguna pregunta ¿Cómo hacéis? No sé cómo... Venga, por aquí una mano Habéis levantada. estado contando la parte positiva de vuestro trabajo, pero Sí. digo yo que alguna parte negativa tiene que tener, porque si no todo el mundo Sí, tendría que sí, hacer eso. sí, la primera es que trabajamos muchísimo, Muy bien. que también lo quería decir antes, porque digo, estoy contando que de hecho si alguno venís lo veréis, tenemos muchísimo trabajo. En las empresas el departamento de riesgos y seguros es un departamento que está empezando a crecer, pero como ya decía que son 4, ¿no? Pues nosotros somos 3, 4 también y somos muy poquitos, con lo cual tenemos mucho trabajo. Es verdad que se están concienciando las empresas de que es un departamento muy importante para todo y se está empezando a contratar gente, pero yo lo peor que veo es eso, que hay una cantidad de trabajo pues bastante importante. Y luego que al final también los siniestros no son agradables, a nadie le gusta y al final también te señalan, eres tú el que tiene que solucionar, que recibir la indemnización de la compañía. Se ha ocurrido algo grave, sobre todo ella ha visto más de daños personales, pero tienes que, hombre, tú imagínate, la familia, tienes que encargarte de todo al final. Y lo no peor es es agradable. eso, lo peor son pues eso, siniestros, que haya temas personales y luego también es un negocio que pasas un poco de estrés, o sea, fluctúa mucho, el mercado asegurador está en continuo cambio, hay veces que son periodos de mercado duro, periodos de mercado blando, un siniestro, por ejemplo una catástrofe natural en Asia, afecta a la renovación de los seguros de medio ambiente a nivel global. Perdona, explícanos un poquito qué es mercado blando y qué es mercado duro. Pues eso, el mercado blando es cuando los aseguradores, pues es una época de estabilización, porque las compañías aseguradoras sienten en ese confort de que todo lo que han recaudado de primas no han tenido que abonarlo en siniestros. Y luego mercado duro, pues es todo lo contrario, cuando las aseguradoras hacen sus números y no les cuadra. Entonces dicen, pues de aquí han tenido muchos siniestros, entonces dicen, bueno, pues de aquí hay que empezar a sacar. Los mercados además aseguradores, cada uno en su ramo, pues ya te digo, son a nivel global, afecta un siniestro en un país, un volcán en Islandia, te afecta la renovación del seguro de responsabilidad civil, que tú dices, ¿pero por qué? Pues todo afecta, todo es como muy global. Entonces, en épocas de mercado duro es muy difícil, pasas mucho estrés porque tienes que compensar eso económicamente. Yo, por ejemplo, dependo de la dirección financiera, entonces mi director pues quiere que yo optimice al máximo las mejores coberturas al menor precio. No siempre puede ser así, entonces tienes que ir un poco jugando y eso se pasa mucho estrés. Y luego en una administración pública tenemos ese hándicap añadido de que todo se licita con muchos meses de antelación, entonces yo marco los precios que yo quiero pagar en un seguro con 6 meses de antelación. En ese periodo de 6 meses, si de repente hay una guerra en Rusia, en Ucrania o ahora en Israel, todas las coberturas de guerra y terrorismo que tienen las pólizas de responsabilidad civil, pues aumentan, o bien desaparecen o bien aumentan los precios. Entonces, es un poco, ese equilibrio es un poco estresante. Hay veces que se pasa mal. Pero bueno. Más preguntas. Sabéis que en una empresa hay diferentes funciones, tenemos el director de asesoría jurídica, el director de finanzas, tenemos la calidad, prevención de riesgos, ahora hemos hablado de riesgos y seguros. Ahora os pregunto yo a vosotros, ¿hacia dónde, cuáles son vuestras preferencias? ¿A quién le gustaría, no sé, poner sus preferencias aquí para analizarlas? De qué es lo que podríamos hacer. ¿Auditoría interna? ¿A quién le gusta? ¿Tenéis alguien que diga, yo tengo claro que quiero esto? ¿Hay alguien que lo tenga muy, muy claro? A partir de hoy, aseguros. Si no, asegurar obras de arte y joyas, que era lo que yo pensaba que iba a hacer, pero luego me di cuenta que no, que es mucho más. A ver, por ahí levantar una mano. A ver, yo tengo claro
me quiero dedicar a algo del sector. Entonces, yo os quería hacer una Del pregunta. sector del nuestro, Sí. dices. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué veis más importante? ¿Empezar en una empresa como es Exodus o empezar en un broker como es Mars, o incluso ir más tipo, yo qué sé, KPMG por ejemplo, que abarca pues como tú empezaste en lo de compliance o por qué? Muy bien, Es muy una buena pregunta. Muy Pues buena sí, pregunta. a ver, no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir dónde voy a trabajar, también es verdad. Entonces, bueno, depende, porque todo es bueno. Si te contratan de repente en Explon, aprendes una actividad y una profesión desde dentro. Yo lo bueno que veo de empezar a trabajar en un broker es que ves muchas actividades diferentes. No te centras solamente, como en mi caso, en los productos, en los granos líquidos, sino que de repente ves una empresa de alimentación como un seguro de, pues puede ser también de hogar, de autos o una... Sí, o de energía. Entonces yo veo, y también digo que ahí en los brokers también hay mucho estrés y se trabaja mucho bajo presión porque hay que dar un servicio a muchos clientes, y si se puede elegir, creo que es la mejor opción para mi gusto. Yo creo que también. Y además, tú encima empezaste en siniestros en un broker. Sí, yo creo que eso ya es lo más. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya tienes que aprender tienes el caso real, tienes que coger la póliza, analizarla. Encima no solo son siniestros muy concretos, sino que, como tú dices, los brokers se deben a sus clientes, entonces hay siniestros de mucho tipo, hablarás con muchas áreas, Yo creo que es una buena cosa. Luego, Sí. de todas maneras, también os digo que en un cliente, pues en una empresa, pues también es una manera de especializarse dentro de tu organización y de conocer bien un negocio concreto, ¿no? Eso también, o conocer el seguro. Quiero decir, la becaria que hace 6 meses se nos fue una becaria y la contrataron en una correduría de seguros porque ella ya tenía experiencia en siniestros, en colocación de pólizas y tal. O sea, puedes ir moviéndote tampoco. Y luego es un sector muy cambiante, o sea, que te puedes cambiar mucho, que hoy estás en compañía aseguradora y mañana estás en un broker, luego puedes estar en un cliente. La gente rota mucho. Que de hecho dicen muchas veces que es lo ideal, ¿no? El hacer ese circuito de 360 grados, que puede ser empezar en un broker, ir a un asegurador, y el asegurador, pues si das el salto también pues, a un cliente, ya sería la leche, porque prácticamente pues lo has conjunto todo. Antes nosotros de hecho gastamos bromas, antes has comentado el lado oscuro y la luz, ¿no? El lado oscuro dicen muchas veces que es el mercado, el broker, el asegurador, y la luz es el cliente. Es una tontuna. Pero lo ideal es, claro, el tener la experiencia. Sí, hombre, mi caso es raro, ¿eh? Yo del sector, más de 20 años en el mismo puesto, es raro. Sí, sí. Es muy habitual esa rotación y que hayan cambios y como, pues bueno, es un sector no muy profesional, tampoco muy grande porque representamos a las empresas grandes, suelen haber cambios y es tremendamente enriquecedor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que queráis hacernos? Marisa a lo mejor nos quiere preguntar. No, de hecho me iba a preguntar lo que ha comentado Alicia, que qué itinerario pensáis que es el más adecuado para entrar en la profesión, porque realmente, como habéis dicho al principio, tenemos entornos todos de caracol. Y nosotros muchas veces intentando apartarnos del mercado de seguros hacia otras cosas y vuelves a caer, como decía Marta, y vuelves. Entonces, bueno, pues, es un sector que engancha mucho, ¿eh? Yo creo que sí, que lo importante es empezar desde... Pues, lo ideal sería un broker. Claro, un broker, unas prácticas, yo no dejaría de estudiar, al final solamente habéis hecho una asignatura de un cuatri, que es muy poquito tiempo, y bueno, una asignatura de 4 meses, yo creo que sí que habría que hacer un posgrado de gerencia de riesgos, habría que sacar una certificación europea, o sea, es necesario. Y en esta profesión, afortunadamente, sí que tenemos instrumentos para poder conseguirlo. O sea, que conciliar los próximos años entre unas prácticas y seguir con el estudio... Sí, hay que seguir con el estudio constantemente. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en seguros en AENA, hacíamos cursos a través de AGER, sí. ¿Te acuerdas? Todo, constantemente. Lo seguimos haciendo, ¿eh? Sí, seguimos
seguimos aprendiendo. Muy bien. Antes de despedirnos, ¿alguna experiencia? Venga. Has dicho que viajaste, estuviste en Italia, ¿no? Has contado a nivel internacional cómo es el cambio de un país a otro, porque supongo que las políticas y leyes serán diferentes en cada país. ¿Te pudiste adaptar bien? ¿Tuviste que estudiar mucho? ¿La diferencia es tan grande como dicen? Claro, yo tuve la suerte de ir a Italia, y entonces pues la verdad es que somos bastante parecidos. Entonces, bueno, aprendí italiano en 3 meses prácticamente, del interés que tenía en irme a vivir allí. Y la verdad es que no tengo esa sensación. Era la misma empresa, entonces era la misma empresa en Madrid y en Milán. Hacía el mismo tipo de trabajo, no me costó nada, no noté ninguna diferencia. Y aparte que me pareció muy enriquecedor, y me fui con 27 años a Italia, estuve allí 3 años y medio, y cuando volví había aprendido muchísimas cosas, no solamente sobre la profesión, sino también sobre la vida. Porque, bueno, pues tú estás en tu casa en Madrid, todo es confort, todo es lo normal, ¿no? Y allí pues tienes que trabajar un poco para estar bien. Pero yo no Yo sí, yo sin embargo, toda la legislación brasileña no tiene nada que ver con España, la normativa en seguros allí, tienes un reasegurador local, controlado por el gobierno, tienes que estudiarte bien cómo funcionan allí las cosas. Y en Inglaterra también. Inglaterra tampoco tiene nada que ver con España. Entonces tienes que preguntar mucho, tienes que estudiarlo. Es que tienes que estudiar cómo funciona en el país el mundo de los seguros. O sea, lo bueno de esto es que no vas solo, nunca te vas solo, porque claro, estamos hablando de empresas internacionalizadas, que el cliente va acompañado siempre de su broker, que son brokers que están en todas partes del mundo. Hay consultoras, como decía Alicia antes, también hay consultoras que puedes oye, mira, ¿cuál es el riesgo país que me voy a encontrar? ¿Me voy a llegar allí? ¿Cómo se hacen allí? Empiezas de cero. Es decir, yo cuando me dijeron, oye, asegúrate 8 aeropuertos en un lado, tal, pues es que yo no tenía ni idea. Es más, no sabía ni ubicar en el mapa dónde estaban esos aeropuertos. Entonces, lo primero que haces es ubicarlos en el mapa. Y una vez que ya los ubicas en el mapa, ya empiezas a estudiar. ¿Cómo empiezas a estudiar? Preguntando. Preguntas a los expertos. Y ya sí, es interesante porque vas conociendo nuevas legislaciones, nuevos organismos, es que funciona diferente. Nunca vas a estar solo, y yo creo que una de las claves del éxito de cada uno de los profesionales que puedo estar en activo es, pues bueno, lo que tú no sepas, intentar rodearte de gente que sí que sepa. Tener una gran agenda donde puedas, pues, sin ninguna duda, pues, dirigirte a esas personas, ¿verdad?, que te tienen que acompañar en cualquier travesía. Que la asociación es lo que nos beneficiamos todos de esta asociación, que Alicia es la gerente, porque ahí puedes tener grupos de trabajo, preguntarle a uno, preguntarle a otro, y al final... Así es, se comparte mucho. Y esto es muy bueno. Ayer veo un reportaje, no tiene nada que ver, de Madrid Fusión, ¿no? Y decían cómo los cocineros antiguamente se escondían en los frigos para hacer sus ingredientes secretos, y no desvelaban las fórmulas de sus platos magistrales. Ahora no, ahora esto ha cambiado. Yo creo que la gente joven también nos ha traído la evolución en ese aspecto de abrir la mente, de compartir. Asociaciones como AGERS o el Instituto de Editores Internos o cualquier otra asociación que aúna a profesionales de un mismo sector con los mismos problemas y las mismas ventajas, yo creo que es tremendamente colaborativo. El que Espe me envía a Marta, tengo este problema, o Marta llama de hecho, lo hacemos continuamente. Y debe de ser así, o sea, entre ellos que haya ese compañerismo. O incluso para optimizar, identificamos un problema que nos pasa a todos, pues intentamos aunar para cómo solucionamos esto, que se nos escuche, cambiar las cosas para que nuestra vida sea más fácil. Nosotros tenemos un grupo de administraciones públicas que nos reunimos cada X tiempo. Claro, son 7 administraciones grandes, pues Metro, Adif, Renfe, AENA, entonces se sientan. Correos, entonces... ¿Qué problemas tenemos? Y en común ponen los problemas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Venga, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un pliego tipo, venga, que nos afecte a todos? ¿Vamos al mercado asegurador y se lo contamos? Pues todas esas cosas las hacemos a través de la asociación. A mí personalmente me encanta, yo soy
Bueno, es vicepresidente de la AGERS también. Bueno, pero no por eso, sino que me gusta. Es la verdad, claro que sí. Es una broma. Adelante, cariño. Que no es por dinero, que estoy en una administración pública. También es verdad, porque luego hay que decir que en estos cargos son cargos no remunerados, sí que está el staff, pero los vicepresidentes o presidente del comité ejecutivo, Marisa está en el consejo consultivo de AGER, son cargos que no tienen remuneración, son organizaciones que no tienen un ánimo mercantilista. Adelante. Que a veces cuando contratas un seguro da la sensación como que desde la compañía aseguradora, a la mínima que puedan no pagarte el siniestro, a la mínima razón que tengan no te lo van a pagar. ¿Esto cómo lo se vive? Nos pasa a todos. ¿Tienes esa sensación? Sí. Mira, es que es cierto. Yo tenía un señor mayor que estaba en un broker que siempre me decía: Esperanza, si lees la póliza y la entiendes, es que está mal hecha. Lo normal es no entender. Lo normal es no entender la póliza. ¿Para qué? Para que quepan interpretaciones. ¿No? No es categórica. Tú no dices, está cubierto esto y lo otro, que es lo que nosotros como clientes queremos ver. No, está esto, sí, lo otro, sí, entonces ya que caben interpretaciones, entonces ya viene la pelea. Todo acaba en una pelea. Pero lo bueno es que siempre, claro, es un negocio que tienes ¿no? que estar siempre un poco muy al día, muy atento muy y bien un relacionado. poco a la gresca, ¿eh? Bueno, estos señores se han leído una póliza de cabo a rabo. Pobrecillos, también. ¿De qué? ¿De daños o de Ha sido qué? una labor que no sé si harán más veces en su vida, pero ya lo llevan en el cuerpo. Bueno, Pues eso la ya habéis entendido. Lo siguiente es un condicionado. No, Es pues un entonces es porqué. que está bien hecha. Era una póliza muy buena, porque si no la habéis entendido. Pues los siniestros se pagan, los siniestros, aunque tengamos esa sensación de el seguro no paga, no es verdad, el seguro paga, Pero cuesta, ¿eh? hace una gran labor. Para eso están los insurance managers, los Claro. directores de seguros que saben mucho y que saben pues, bueno, interpelar, gestionar y si no se llega a un punto de encuentro, pues ya siempre quedarán los tribunales y allí ¿no? se arrojará la luz que haga falta. Pero sí que es verdad que con relaciones tan largas, de clientes tan importantes, el asegurador sobre todo lo que quiere es que continúe. Claro, es eso también, es un mercado de confianza. Claro, Entonces, años, de años, de confianza, de relaciones interpersonales. Entonces, eso al final te lo da la experiencia, está claro, y de buena gestión del riesgo al fin y al cabo, y de sentir confort que las cosas están bien hechas. Cuando a un asegurador tú ves que las cosas están bien, o medianamente bien, que está controlado, que haces tu identificación bien, tu análisis, todo, ellos quieren una continuidad, tampoco ellos necesitan ganar dinero. Entonces, al final, es un negocio un poco de confianza, pero eso lo aprenderéis a medida que vais trabajando. en el día a día. En el día a día. Claro. Muy bien. Bueno, ya son las 12:20. Hemos grabado la sesión con la intención de que podáis visualizarla más tarde, incluso pues, otros compañeros, alumnos de otras universidades o de la Autónoma pues, puedan visualizarla, ¿verdad? Entender un poquito más a qué nos dedicamos. Hoy acaba aquí la sesión, si no queréis hacer más preguntas, pero ya os dije que la ventana queda abierta al diálogo, podéis utilizar a Marisa, que es una suerte que ella dirija esta asignatura, y sabéis que en extensión pues estamos nosotros, representamos una pequeña parte de lo que es AGERS, tenemos a muchísima gente detrás de este mundo que os hemos contado. Hoy venimos representando al gerente de riesgos, que es el cliente, el que tiene ese interés de cubrir un riesgo. Luego también en nuestra asociación tenemos al broker, al asegurador, al gabinete pericial, al despacho de abogados y otros perfiles que, como el otro día os contaba, ¿verdad? Forman parte de aquella cadena, os contaba los eslabones de la cadena. Pues estos son el primer eslabón y principal, que es el del cliente. Así que espero que la sesión haya sido agradable para vosotros, que os haya ayudado a entender un poquito más a qué nos dedicamos, que hayáis descubierto brillos en esta actividad profesional tan necesaria para la evolución y el progreso. Si no hubieran seguros, mucha gente ni viajaría, ni abriría empresas, porque no arriesgaría, ¿no? Es que no me haga riesgo y me hago un seguro, y por lo menos si me pasa algo, pues que me lo ocupo, ¿no? Que no tengo un menoscabo económico que me arruine. Pues el seguro ayuda a la evolución del mundo en general. Pues Marisa. muchísimas gracias por estar con nosotros, a las tres, a Eva, a Alicia y a Marta. La verdad es que ha sido muy interesante, creo que nos habéis abierto mucho los ojos, nos habéis bajado al suelo todo lo que hemos estudiado.
Y nada, un fuerte aplauso, ¿no?